Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están, mis amores? Espero que súper bien, rebosantes de energía y listos para el chisme porque tenemos un bombazo. Un auténtico bombazo que nos ha dejado a todos, pero a todos con la boca abierta. Ya lo habrán visto en el título, ¿verdad? Es que no se puede creer. Estamos hablando de la noticia de Hande y Kerem. ¿Y qué pasó? Ay, Dios mío, prepárense porque lo que les voy a contar hoy es impresionante. Para los que no me conocen, soy y aquí en este canal nos dedicamos a estar al día con todo el mundo del entretenimiento, especialmente con las series turcas, sus protagonistas, sus romances, sus dramas, todo lo que nos encanta. Somos una comunidad de amantes de las historias turcas y hoy, como les digo, tenemos un tema que nos ha dejado a todos en shock. Así que si eres fan de Hande Erçel, de Kerem Bürsin, de las series turcas en general, este vídeo es para ti. Prepárense para una dosis de chisme, análisis, especulaciones, teorías y por supuesto mucha emoción. Agarren sus palomitas y prepárense para el viaje. Antes de que empecemos a meternos en el meollo del asunto, por favor, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Es completamente gratis. Y así no te perderás ninguna de las novedades, rumores, noticias jugosas, análisis profundos y entrevistas exclusivas que subimos aquí. Activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Así, cuando subamos un nuevo vídeo, te llegará la notificación al instante. Y por supuesto, dale un buen like a este vídeo si te gustan los chismes. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles todo el contenido que tanto les gusta. Suscríbanse y compartan el vídeo con sus amigos. Así, más gente podrá disfrutar del chismecito. Vamos a ello. Ok. Manos a la obra. Ya sabemos que el 29 de agosto de 2025, la noticia explotó como una bomba. Los titulares en todo el mundo, desde Turquía hasta Latinoamérica, pasando por Europa y Asia, no hablaban de otra cosa. La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió? ¿De qué se trataba esta noticia que nos dejó a todos con la respiración contenida? Pues, señores, les voy a contar. Prepárense porque el chisme está bueno. Para entender la magnitud de esta noticia, creo que es importante hacer un pequeño flashback y revivir algunos de los momentos que nos robaron el corazón. Todos recordamos, ¿verdad?, la química, la pasión, el amor, la explosión, que vimos en Love is in the air o en Kalkap Hande Erçel y Kerem Bürsin, Serkan Bolat y Eda YLDZ, traspasaron la pantalla y se enamoraron en la vida real. Y vaya que nos hicieron soñar. Fue un romance de ensueño, de esos que te hacen creer en el amor verdadero, de esos que te hacen suspirar y desear encontrar a tu propio Serkan o a tu propia Eda. Se les veía juntos, inseparables en cada evento, en cada gala, en cada entrega de premios. La pareja perfecta. En redes sociales compartían momentos de su vida cotidiana, fotos románticas, vídeos divertidos, declaraciones de amor que nos hacían suspirar de envidia sana. Nos regalaban momentos de felicidad, nos demostraban que el amor, a veces, puede ser mágico y que las historias de cuento de hadas pueden hacerse realidad. Y nosotros como buenos fans no podíamos estar más felices por ellos. Nos daban envidia sana, la verdad. Y esperábamos con ansias cada nueva publicación, cada nuevo comentario, cada nueva demostración de amor. Pero como todas las historias, la suya también tuvo sus altibajos. El mundo del espectáculo es así, siempre hay rumores, especulaciones, presiones, malentendidos. Y lamentablemente la relación de Hande y Kerem no fue la excepción. Empezaron a surgir rumores sobre posibles crisis, sobre desacuerdos, sobre agendas incompatibles. La prensa, siempre atenta a los detalles, empezó a publicar noticias, a veces ciertas, a veces falsas, que alimentaban la especulación y la incertidumbre. Y finalmente la triste noticia: la pareja se separaba. Fue un duro golpe para los fans para todos aquellos que habíamos invertido tanto en su amor, que habíamos creído en su historia, que habíamos deseado que fueran felices para siempre. La noticia nos dejó un sabor amargo en la boca, una sensación de desilusión. Las razones de la ruptura nunca fueron del todo claras. Se habló de agendas incompatibles, de diferencias irreconciliables, de presiones mediáticas, pero el corazón, como siempre, es un misterio.
A veces las relaciones se desgastan, a veces las circunstancias cambian, a veces simplemente el amor se acaba. Y aunque nos duela, debemos aceptar que el amor, a veces, tiene fecha de caducidad. Después de la ruptura, cada uno siguió su camino. Ande siguió trabajando en proyectos nuevos, luciendo más radiante que nunca, más fuerte, más empoderada. Se la veía feliz, sonriente, enfocada en su carrera y en su crecimiento personal. Demostró una vez más su profesionalismo y su talento, y nos regaló nuevas interpretaciones que nos conmovieron y nos emocionaron. Kerem también siguió adelante. Se mantuvo activo en su carrera, participando en nuevos proyectos, explorando nuevos roles, demostrando su versatilidad y su pasión por la actuación. Se le veía feliz, enfocado en su trabajo y en su crecimiento profesional. Cada uno por su lado intentó rehacer sus vidas por separado, buscar la felicidad por otros caminos. Y aunque el cariño y el respeto entre ellos siempre permanecieron, la idea de una reconciliación parecía lejana, casi imposible. Pero el destino es muy curioso. Ahora llegamos al meollo del asunto, a la noticia que nos ocupa. El 29 de agosto de 2025, la sorpresa. El escándalo. El terremoto en el mundo del entretenimiento. ¿Qué pasó? Pues se filtraron fotos y vídeos. Fotos y vídeos que, oh sorpresa, mostraban a Hande y Kerem juntos. Y no en cualquier contexto, en un contexto muy íntimo. Algo que nadie esperaba. Las fotos y vídeos que rápidamente se viralizaron en redes sociales, en cuestión de minutos, recorriendo el mundo, mostraban a la pareja en diferentes situaciones, caminando tomados de la mano por la calle, como si el tiempo no hubiera pasado, como si nada hubiera cambiado, cenando en un restaurante romántico, compartiendo risas, miradas cómplices, gestos de cariño. Y lo más impactante, bailando juntos en una fiesta. Y con una química que por Dios parecía que el tiempo no había pasado, que la llama del amor seguía encendida, que la pasión entre ellos era tan fuerte como el primer día. En las imágenes se les veía sonrientes, felices, disfrutando de la compañía del otro. Se notaba la complicidad, la conexión, la magia que siempre los caracterizó. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si la separación nunca hubiera existido. Imaginen el revuelo. La gente enloquecida, los foros de internet explotando, las redes sociales ardiendo. Los hashtags relacionados con la noticia se volvieron tendencia mundial en cuestión de horas. Twitter, Instagram, TikTok, todos los rincones de internet se inundaron con comentarios, especulaciones, teorías, deseos. ¿Qué significaba esto? ¿Una reconciliación? ¿Un simple encuentro casual? ¿Una estrategia de marketing? ¿Una nueva oportunidad para el amor? La especulación era total. El mundo del entretenimiento estaba patas arriba. Las reacciones fueron diversas. Por un lado, los fans más románticos, los que aún soñaban con que Hande y Kerem estuvieran juntos, estaban en éxtasis. Lo sabía, el amor verdadero siempre regresa, son el uno para el otro por fin, eran algunos de los comentarios que inundaban las redes sociales. Las fanpages dedicadas a la pareja se llenaron de mensajes de alegría, de esperanza, de buenos deseos. Por otro lado, estaban los escépticos, los que no se fiaban de nada. Todo es falso, esto es para llamar la atención, están jugando con nuestros sentimientos, es una estrategia para recuperar popularidad, no me lo creo, eran algunas de las reacciones más comunes. Había quienes pensaban que todo era un montaje, una estrategia de marketing orquestada por sus agencias para generar publicidad y mantenerlos en el candelero. Y luego estaban los que, como yo, simplemente estábamos impresionados. La noticia era inesperada, sorprendente, inesperada. Después de todo, ambos habían seguido adelante con sus vidas, habían tenido otras relaciones. Ambos habían demostrado ser personas fuertes e independientes, capaces de superar la adversidad y de seguir adelante con sus carreras. ¿Qué había pasado? ¿Qué había cambiado? ¿Por qué este reencuentro? ¿Qué había provocado este inesperado giro en sus vidas? ¿Qué misterios escondía este reencuentro? Los medios de comunicación, por supuesto, se hicieron eco de la noticia al instante. Periodistas, analistas de farándula, expertos en relaciones, psicólogos, incluso astrólogos, todos opinando. Las noticias en televisión, las revistas del corazón, los portales de internet, los programas de chismes, todo hablaba de Hande y Kerem.
La noticia se convirtió en el tema central de todas las conversaciones, en el foco de atención de todos los medios. Las redes sociales, por su parte, se convirtieron en un hervidero de especulaciones, de análisis, de teorías, de memes y de comentarios de todo tipo. La verdad es que la información oficial tardó en llegar. Por un tiempo el silencio era la norma. Ni Hande ni Kerem hicieron declaraciones. Sus representantes tampoco. Esto, por supuesto, alimentaba aún más la especulación, la intriga, la ansiedad de los fans. El silencio en estos casos puede ser más revelador que cualquier declaración. El silencio a veces es la mejor estrategia para mantener la atención y generar más expectativa. Finalmente, después de unos días, llegaron las primeras declaraciones. Fueron declaraciones muy cuidadas, muy diplomáticas. Nada que confirmara ni negara la reconciliación, nada que revelara el misterio. Ambos por separado emitieron comunicados diciendo que se sentían muy agradecidos por el cariño del público, que siempre se habían tenido respeto y cariño mutuo, que estaban enfocados en sus carreras y que valoraban su privacidad, pero sin aclarar nada. ¡Qué misterio! ¡Qué estrategia tan bien orquestada! Hande en su comunicado agradeció el apoyo de sus fans y pidió respeto por su vida privada. Kerem por su parte hizo lo mismo, destacando la importancia de su trabajo y pidiendo que se respetara su intimidad. Ambos con sus declaraciones dejaron la puerta abierta a la especulación y alimentaron aún más la curiosidad del público. Eran unos maestros de la intriga. Las redes sociales, por supuesto, no se quedaron calladas. Los hashtags relacionados con la noticia se volvieron tendencia mundial. @Hande Kerem reencuentro, @Love is still in the air, @Ser Caneda Forever, @Hande Kerem is back. La creatividad de los fans era impresionante. Los fanarts los edits, los vídeos, los memes, las teorías, todo inundó las redes sociales. Los fans se convirtieron en verdaderos detectives, analizando cada foto, cada vídeo, cada gesto, buscando pistas y señales que pudieran revelar la verdad. Pero, ¿qué implicaciones tiene todo esto? ¿Qué significa para sus carreras? ¿Para sus vidas personales? ¿Qué implicaciones tiene para el futuro? En cuanto a sus carreras, la noticia solo puede ser beneficiosa. Hande y Kerem son dos de las estrellas más importantes de Turquía. Su reencuentro, aunque sea en el plano personal, los vuelve a poner en el centro de la atención mediática. Esto puede traducirse en más contratos, más proyectos, más campañas publicitarias, más reconocimiento, más popularidad, más fama. El mundo del espectáculo es así. La publicidad, la imagen, el marketing son fundamentales para el éxito de cualquier artista. Y este reencuentro, sin duda, les ha dado un impulso extra a sus carreras. En cuanto a sus vidas personales, esa es la gran incógnita. ¿Realmente se han reconciliado? ¿Son solo amigos? ¿Están jugando con los medios? ¿Es una estrategia de marketing? ¿Se viene un nuevo proyecto juntos? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que la noticia ha revivido la llama de la esperanza para muchos fans que soñaban con verlos juntos de nuevo. Ha despertado la ilusión, ha renovado la fe en el amor y en las segundas oportunidades. El reencuentro de Hande y Kerem es una noticia que, sin duda, marcará un antes y un después en el mundo del entretenimiento turco. Es una historia de amor que traspasó la pantalla, que nos hizo soñar, que nos hizo creer en el amor verdadero, y que al parecer podría tener un nuevo capítulo. Una nueva temporada, llena de emociones, de misterios, de sorpresas y, por supuesto, de mucho chisme. Ahora vamos a analizar un poco más a fondo la situación. ¿Cuáles podrían ser los motivos detrás de este reencuentro? Podríamos especular con varias opciones, desde las más románticas hasta las más pragmáticas. El amor nunca se fue quizás, a pesar de la ruptura, el amor entre Hande y Kerem nunca se apagó por completo. Quizás la distancia, el tiempo y las experiencias vividas les hayan hecho reflexionar, darse cuenta de lo que realmente sienten el uno por el otro y valorar lo que tenían. Quizás simplemente el amor verdadero nunca se olvida y siempre encuentra la manera de resurgir. El amor es complicado. El amor es un misterio. El amor es impredecible.
Asterisco 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 la nostalgia asterisco asterisco después de todo, asterisco Love is in the air asterisco fue un éxito rotundo, un fenómeno mundial, y ambos actores tienen un cariño especial por esa serie y por los personajes que interpretaron. Quizás hayan recordado con cariño aquellos momentos, los buenos tiempos, la magia que se generó en el asterisco set asterisco y hayan decidido darle una nueva oportunidad a su relación, a su historia de amor. La nostalgia, a veces, puede ser un motor poderoso para el reencuentro. Asterisco 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 la presión mediática asterisco asterisco a veces, la fama y la atención de los medios pueden ser muy difíciles de manejar. La presión, las críticas, las especulaciones, todo eso puede afectar la vida personal de los famosos. Quizás hayan decidido hacer pública su relación, o al menos su cercanía, para controlar un poco la situación, evitar especulaciones malintencionadas y demostrar que son dueños de sus propias vidas. Asterisco 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 el destino asterisco asterisco quién sabe. Quizás el destino los haya reunido de nuevo. A veces las segundas oportunidades existen. A veces las personas están destinadas a estar juntas, a pesar de los obstáculos y las dificultades. Quizás el destino, en su infinita sabiduría, ha decidido darles una nueva oportunidad para ser felices. Asterisco 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 un nuevo proyecto en puerta asterisco asterisco no se descarta que todo esto sea parte de una estrategia de asterisco marketing asterisco para anunciar un nuevo proyecto en conjunto. Quizás estén preparando una nueva serie, una película, una campaña publicitaria, una colaboración. El mundo del espectáculo es un negocio y a veces, los sentimientos se mezclan con los intereses económicos. Tal vez este reencuentro sea el preludio de algo más grande, de un nuevo proyecto que los volverá a unir en el plano profesional. Sea cual sea la razón, lo que sí es cierto es que la noticia ha generado muchísima expectación. ¿Qué pasará en el futuro? ¿Tendremos más noticias sobre Hande y Kerem? ¿Confirmarán finalmente su reconciliación? ¿Nos sorprenderán con un nuevo proyecto? Estaremos atentos. El mundo del entretenimiento está ansioso por saber. Y para finalizar este análisis, quiero darles mi opinión personal. Como asterisco fan asterisco de las series turcas, como alguien que disfrutó mucho de la historia de Serkan y Eda, me da mucha alegría ver que Hande y Kerem puedan estar juntos de nuevo. Creo que se ven bien juntos, que tienen una química increíble, que se complementan a la perfección y que se merecen ser felices. Me gusta verlos sonreír, me gusta verlos disfrutar de la vida, me gusta verlos enamorados. Pero sobre todo espero que tomen las decisiones que los hagan felices a ellos, independientemente de lo que piense el público, la prensa o las redes sociales. La felicidad es lo más importante. La felicidad es el objetivo final. Que sean felices, eso es lo que importa. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Menudo tema. Un tema que nos ha dado mucho que pensar y sobre el cual hemos especulado mucho. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este análisis, y que se hayan enterado de todos los detalles de esta noticia bomba. Hemos hablado sobre la química entre ellos, los rumores, las especulaciones, las teorías, los posibles motivos, y hasta mis propias teorías. Espero que este vídeo haya sido entretenido e informativo. Espero que les haya gustado mi análisis y que ahora tengan una idea más clara de lo que está pasando con Hande y Kerem. Recuerden que esta es solo mi opinión, basada en la información disponible y en mi experiencia como asterisco fan asterisco. La verdad, solo la saben Hande y Kerem. Pero antes de irnos, quiero que me cuenten. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Hande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Les gustaría que se reconciliaran? ¿Qué esperan de esta historia? ¿Qué teorías tienen? ¿Qué creen que va a pasar? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y no olviden darle asterisco like asterisco a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, suscribirse al canal. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Es la mejor manera de no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y síganme en mis redes sociales. Ahí también comparto muchas noticias, fotos, vídeos y contenido exclusivo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo. Hasta luego, mis amores.
Y recuerden, manténganse al tanto porque este chisme apenas comienza.